Te doy la bienvenida a una nueva clase donde seguimos profundizando en las preparaciones en base a nuestras semillas germinadas. Y hoy día nos toca ver una preparación que es una de las más poderosas que hay y ha sido muy reconocida también en este último tiempo, que es el pasto de trigo o hoy día como conocemos el wheatgrass, que justamente es eso, es el brote del trigo. Y el brote del trigo tiene una particularidad que parece que entre su brote y su hoja fuesen uno solo. Es un panel solar completo. Y eso es lo maravilloso. Y eso es un poco lo que más podemos rescatar también de este germinado, que en el fondo cuando se convierte en este pasto es un panel solar muy eficiente en su proceso fotosintético. Por lo tanto, tiene una alta concentración de clorofila. Aquí podemos ver cómo es el wheatgrass, ¿cierto? Es muy similar a un pasto, por eso se le conoce como pasto de trigo y lleno de clorofila. Ustedes ven el color verde que tiene ahí nuestro wheatgrass, nuestras preparaciones, que en general se hacen en bandejas. Pero bueno, ¿cuáles son las características principales del wheatgrass? Como les dije, es la clorofila. Es prácticamente tener los fotones de luz condensados dentro de ella. Es tener toda esa fuerza, ¿cierto?, del sol, toda esa energía del sol condensada dentro de cada brotecito. Y nosotros cuando lo comencemos a preparar, como lo vamos a hacer ahora, cuando lo comenzamos a extraer, por supuesto podemos obtener esa clorofila activa, una clorofila viva. Y les recuerdo la importancia de la clorofila. Recuerden que la clorofila, desde que la conocemos hoy día, en el fondo en sus propiedades, desde 1930, cuando Hans Fischer, ¿cierto?, descubrió que la clorofila era idéntica a nuestra hemoglobina. Por lo tanto, incorporar clorofila dentro de nuestro cuerpo pasa a ser prácticamente una transfusión de sangre, porque esa clorofila activa, una clorofila que no ha sido oxidada, lo que sucede es que comienza a tener la funcionalidad de la hemoglobina dentro de nuestro cuerpo. Y de hecho, si vemos las moléculas, tanto de hemoglobina como de clorofila, aquí se las dejo un poco más grande para que la puedan ver, prácticamente son idénticas. Tiene una estructura molecular idéntica. Lo único que va a cambiar es un ion central, que en el caso de la hemoglobina es hierro y en el caso de la clorofila es magnesio. Me parece maravilloso cómo la comunidad científica las ha llamado, sobre todo desde que Hans Fischer pudo descubrir, de hecho se ganó el premio Nobel por entender que la clorofila y la hemoglobina prácticamente eran idénticas, bueno, las llaman hermanas de sangre. Y justamente eso, imagínense, esta es otra compatibilidad maravillosa que tenemos con el reino vegetal, desde nuestra propia sangre. Y cómo esta sangre, entre comillas, de las plantas se convierte en nuestra propia sangre dentro de nuestro cuerpo. Y aquí comienzan una serie de beneficios. Porque ¿qué tan importante es que, bueno, la clorofila comience a tener la funcionalidad de la hemoglobina? Bueno, la hemoglobina tiene muchas funciones, varias que son muy importantes, pero voy a destacar algunas. Dentro de ellas, vamos a ver la oxigenación y la regularización de nuestro pH. Por supuesto que la hemoglobina se preocupa del transporte de oxígeno y también de la regularización de nuestro pH. De hecho, nuestro pH no tiene que estar ácido. Hoy día en general tenemos pHs ácidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la alimentación moderna, los hábitos modernos, ¿qué es lo que hacen? Por supuesto que tengamos una tendencia a tener un cuerpo mucho más acidificado. Pero nosotros tenemos que tener un cuerpo regularizado, tampoco es un cuerpo alcalino. Hoy día nos dicen que consumamos mucho más alimentos alcalinos porque nuestra tendencia es estar ácido, entonces tenemos que llegar a esa regularización. Pero lo importante es que nuestro cuerpo comience a regularizar su propio pH. Y eso, gran parte de esto, ¿quién lo va a hacer? Por supuesto, la clorofila, cuando ingresa dentro de nuestro cuerpo, cuando comienza a tener la funcionalidad también de la hemoglobina. Por lo tanto, vamos a oxigenar, vamos a regularizar también nuestro pH. ¿Esto qué significa? Que nuestras células, en general, hoy en día, con la alimentación que estamos incorporando, ¿cierto? Con el agua que estamos tomando, con la contaminación también ahí de nuestro entorno, con las penas, con la rabia en general, estamos ácidos, ¿cierto? Muy poco oxigenados y nuestras células están herméticas. Y finalmente, imaginémonos un barco que está en guerra. Un barco cuando está en guerra está hermético, no deja que nada entre ni que nada salga.
está ahí, totalmente, ¿cierto?, aislado. Bueno, lo mismo sucede con nuestras células, ¿cierto?, cuando están poco oxigenadas, cuando hay una mala regularización de nuestro pH, ¿cierto?, están herméticas. Entonces, por más alimentos, superalimentos que podamos estar integrando, no hay una correcta nutrición y además están acumulando, ¿cierto?, toda esta basura finalmente que está dentro de cada célula, donde no están liberándose de nada, están completamente herméticas. Pero ¿qué sucede? Cuando se comienza a regularizar el pH, cuando comienza a cambiar también la oxigenación, por supuesto que, entre comillas, se termina esta guerra. Y lo que hace esa célula sería abrirse, dejar, por supuesto, que se liberen todo esto que fue acumulando. Este es un proceso de desintoxicación o de depuración. Y también recuerden que los nutrientes tienen cargas positivas, cargas negativas. Hay cargas, por lo tanto, también cuando hay una correcta regularización de nuestro pH, por supuesto, también tenemos una mejor nutrición intracelular. Eso es parte, ¿cierto?, de hoy día de los beneficios que nos entrega el consumo de clorofila, en este caso del wheatgrass. Pero recuerden que la clorofila que está en el wheatgrass también la podemos encontrar en otros germinados, en nuestros germinados ya microvegetales de lenteja, de alfalfa, todos los germinados que hoy día podamos activar a la luz solar, que comiencen a hacer fotosíntesis, sobre todo en su quinto, sexto, décimo día por ahí, ya vamos a incorporar una buena concentración de clorofila viva, de clorofila activa. Solo que a través del wheatgrass, como es un panel solar completo, tenemos mucho mayor concentración. Dentro de uno de los puntos importantes, que más destacados del wheatgrass, es la limpieza de nuestra sangre. Cómo ayuda también a reparar, a depurar nuestra sangre. De hecho, se utiliza mucho para casos de anemia crónica, donde vamos a estimular la producción de glóbulos rojos. Recuerden que la clorofila es prácticamente idéntica a la hemoglobina. Y también vamos a tener una alta concentración de hierro orgánico, que muchos de las semillas germinadas nos entregan, pero sobre todo se destaca mucho en el wheatgrass. Por lo tanto, tenemos una alta concentración de hierro que hace que se estimule aún más la producción de glóbulos rojos, que recuerden que finalmente la única diferencia que se genera entre que la sangre o la hemoglobina es el átomo de hierro y en el caso de la clorofila es magnesio. Entonces imagínate que ahora ya estamos incorporando además una buena concentración de hierro. Por lo tanto, por supuesto, tenemos una mayor concentración de glóbulos rojos. Así que la limpieza de la sangre es fundamental cuando incorporamos este tipo de preparaciones. También es muy reconocido en la depuración hepática, la depuración de nuestro hígado. Por supuesto, si tiene una alta concentración de antioxidantes, una alta concentración de enzimas. Pero aquí estamos potenciando algo que hacen de manera natural también las semillas germinadas, que es activar nuestros antioxidantes internos, como la SOD, la superóxido dismutasa, que por ahí hay varias investigaciones. De hecho, yo les dejé un libro especial de wheatgrass, de Ann Wigmore también en la biblioteca, para que vean también cómo parte de las propiedades y los beneficios que nos entregan. Y ahí aparece justamente también este aporte de superóxido dismutasa, que finalmente es un antioxidante que nosotros producimos, pero que el wheatgrass también potencia esa producción nuestra de esa superóxido dismutasa. Importantísima también para procesos depurativos, de desintoxicación, la catalasa, el glutatión, muy reconocido. Hoy día incluso se están vendiendo en fármacos, ¿cierto? Glutatión, que ayuda directamente a la depuración hepática. Por lo tanto, incorporar clorofila viva, clorofila activa, incorporar wheatgrass dentro de nuestro cuerpo, inmediatamente comenzamos a hacer que nuestro hígado, este órgano principal de desintoxicación, de depuración de nuestro cuerpo, comience también a limpiarse. Le damos un cariño a nuestro hígado, ¿cierto? Para que también comience a funcionar muchísimo mejor. Bueno, y por otro lado, algo que destaca muchísimo también el consumo de wheatgrass es que va a ayudar a nuestro sistema inmune, va a ayudar a nuestras defensas. Y por supuesto,
Si todo lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? De cómo estimula la producción de glóbulos rojos, de la cantidad de antioxidantes que nos entregan, ¿cierto? De la activación de nuestros propios antioxidantes endógenos, de los cuales ya mencionamos, ¿cierto? El aumento también incluso de glóbulos blancos, la regularización del pH también es muy importante para nuestro sistema inmune, porque genera un entorno muy poco favorable para que hayan virus, que hayan bacterias, ¿cierto? Que haya algún proceso de disbiosis. Entonces, por supuesto que directamente vamos a mejorar nuestras defensas a través del consumo de wheatgrass, a través del consumo de esta clorofila activa. Bueno, y ahora que conocemos parte de sus beneficios, por supuesto, vamos a producirlo. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los materiales principales para comenzar la producción de nuestro wheatgrass? Y aquí vamos a recordar parte de lo que vimos en la primera etapa del curso, donde aprendimos distintos sistemas de germinación. ¿Se acuerdan? Dentro de uno de los sistemas eran los sistemas en bandeja, donde hacíamos nuestras semillas para convertirlas en microvegetales. Un sistema que, por supuesto, era fundamental para las mucilaginosas. Pero bueno, ahora vamos a utilizar materiales similares a los que hicimos en esa instancia, donde vamos a necesitar una bandeja. En este caso, una bandeja más grande. Yo les diría y les recomiendo tener una bandeja por lo menos de unos 30 a 50 centímetros de largo, ya por unos 20 o 30 centímetros de ancho. Por ahí anda una bandeja muy bien de producción de wheatgrass. Ya les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. ¿Por qué bandejas más grandes? Porque, bueno, por supuesto aquí vamos a hacer una gran concentración de pastitos de trigo o de brotes de trigo, ¿ya? Donde tenemos que tener una buena conversión para sacar o extraer ese jugo. Ya les voy a explicar y les voy a dar los números de conversión también. Entonces, lo principal, una bandeja, por supuesto, semillas, ¿ya? Se hace principalmente con semillas de trigo, ¿ya? Por eso su nombre, wheatgrass, en el fondo, wheat, trigo, grass, pasto, pasto de trigo, ¿ya? Pero también se puede hacer con avena. La avena tiene la misma característica de crecimiento que el wheatgrass. Es prácticamente su tallo y su hoja uno solo. Entonces son un buen panel solar, muy eficiente en fotosíntesis, así que también se podría hacer con avena. Vamos a utilizar tierra. Aquí tú puedes utilizar tierra de jardín, ¿cierto? O compost, si tú quieras. No te recomiendo que utilices, hay una tierra que se hace en base a lombrices, sobre todo a la lombriz californiana, que es el humus. No te recomiendo utilizar humus porque es muy fuerte, es una concentración muy fuerte. Entonces podrías dañar algunas raíces del trigo. Así que con tierra de jardín o compost está perfecto. Este es el único cultivo que vamos a utilizar tierra. Si ustedes ven, todos los anteriores nunca utilizamos tierra. De hecho, en este curso lo que queremos potenciar, ¿cierto? Es la concentración de nutrientes y de energía de los germinados sus primeros 10 días, donde no necesita tierra. Pero lo que pasa es que el wheatgrass incluso lo vamos a tener sobre 10 días. Podemos cosechar entre el día 10 al día 15. Y por eso tenemos que tener ese sustento, que es la tierra. Además, que el wheatgrass es muy eficiente en la captura de muchos minerales de la tierra. Por lo tanto, también vamos a tener también una entrega en este jugo de gran parte de minerales, sobre todo oligoelementos que son esenciales para nuestro cuerpo. Y, por supuesto, una regadera o un aspersor de agua para ir humedeciendo nuestro wheatgrass, nuestro cultivo. Les quiero aquí dar una recomendación de una conversión que es bien importante que ustedes la tengan presente. De cuántas semillas yo necesito para finalmente tener un producto final o tener una buena concentración de jugo, de pasto de trigo. 300 gramos de semilla, esto para que lo anoten, 300 gramos de semilla me van a generar 300 cc de jugo de pasto de trigo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros una dosis de clorofila de pasto de trigo equivale a 30 cc. Estos 30 cc nosotros los llamamos un shot de wheatgrass, que son 30 cc. Por lo tanto, una bandeja con las medidas que te mencioné anteriormente, donde tú puedas sembrar unos 300 gramos de semillas, esos 300 gramos de semillas se pueden convertir en 10 shots de wheatgrass, para que tengas esa referencia. Por eso es bien importante que sepas esto, que 300 gramos de semilla finalmente se van a convertir en 300 cc de jugo de pasto de trigo. Entonces, bueno, vamos al primer paso, por supuesto, del proceso de
producción de nuestro wheatgrass. ¿Y cuál es el primer paso? La germinación de nuestras semillas. Por supuesto, como en todas las preparaciones, lo primero que tenemos que hacer es germinar nuestras semillas. Y aquí vamos a activar nuestras semillas, lo mismo que hicimos en la preparación de bandejas, vamos a activar nuestras semillas. Es decir, vamos a tener nuestras semillas, ¿cierto? Que están así, ¿cierto? Estas semillas en latencias, aquí está, ahí les muestro la imagen, estas semillas que están en latencia, están ahí esperando ser germinadas semillas duras. De hecho, las pueden conseguir en el mercado como trigo duro o trigo panadero. Ya es el trigo que está listo para germinar. Y vamos a iniciar el proceso de germinación, que ya sabemos perfectamente cómo es, ¿cierto? Las vamos a dejar toda la noche en agua, finalmente al otro día le sacamos el agua y bueno, el proceso que sigue. Y las vamos a activar. Y esto es una imagen de un trigo que está activado. Un trigo que está activado, ustedes van a ver, en la puntita del trigo aparece una estructura blanca, ya que es un puntito blanco, donde ya vamos a ver que esas semillas están activadas. Cuando estén activadas nuestras semillas, es el momento de sembrarlas. Cuando veamos este puntito blanco arriba de la semilla, es el momento de activarla. Ese puntito blanco indica que esa semilla está activa. Recuerden, una semilla activa es una semilla viva. Y bueno, una vez que ya he visto que mis semillas están germinadas y ya podemos seguir adelante, bueno, ahora pasamos a la segunda etapa o al segundo paso, que sería la siembra. Justamente es lo que vamos a realizar ahora. Vamos a comenzar a sembrar nuestras semillas. Pero antes, recuerden que tenemos que preparar nuestra bandeja, porque este es un cultivo que lleva tierra. Por lo tanto, en mi bandeja voy a agregar la tierra, ya sea tierra de jardín o el compost, agrego 1 o 2 centímetros máximo de tierra, una capa de 1 o 2 centímetros en la base de mi bandeja. Y luego que ya tengo esta base, que la puedo humedecer un poquito también, voy a sembrar mis semillas. Ya aquí sí viene la siembra directa. Aquí les voy a mostrar una imagen de cómo se ve una bandeja que ya está sembrada. Esta es una bandeja recién sembrada, como ustedes van viendo ahí, las semillas recién están activadas y ya tengo esa bandeja, por supuesto, con una buena concentración de semillas. Recuerden poner una buena cantidad de semillas, 200, 300 gramos por cada bandeja, para que tengamos también una buena conversión también de wheatgrass. ¿Qué les recomiendo también una vez que tengamos la bandeja lista? Ustedes, para darle un proceso de oscuridad, podrían poner algún cartón sobre la bandeja, ¿ya? Para que podamos darle este proceso de oscuridad. Incluso, tú podrías poner este cartón y dejar, después que, una vez que ya vamos a ir viendo cómo van creciendo los germinados, dejar que ese cartón genere una resistencia. ¿Por qué? Porque cuando vayan subiendo, tus brotecitos van a ir levantando ese cartón, también van a ser germinados o brotes más fuertes, más robustos. Así que por ahí también te recomiendo dejar ese cartoncito siempre arriba de tu bandeja de germinación. Lo otro que podrías hacer también es poner una pequeña película de tierra sobre las semillas. Una vez que las sembraste, bueno, puedes poner medio centímetro, máximo 1 centímetro de tierra sobre ella, donde va a ser el mismo efecto. Le vamos a dar oscuridad también y por supuesto también ese efecto de generarle resistencia para que cada brotecito salga mucho más fuerte, con más energía. Así que esa es una recomendación también para iniciar este proceso. Bueno, y como te dije, es muy importante que los estemos humedeciendo diariamente, ¿ok? 2, 3, 4 veces al día. Aquí tienes que ver también las condiciones de temperatura que tú tienes en tu casa o en el lugar donde tú estés cultivando el wheatgrass. Y eso, por supuesto, te va a decir cuántas veces al día tienes que estar humedeciéndolo. Lo importante es ver que nuestra tierra esté constantemente húmeda, ya hay nuestros brotecitos bien verdes, bien fuertes también. Tú vas a notar inmediatamente, un día que tú no les pongas agua, se van a marchitar, ¿ya? Y por supuesto vamos a deteriorar finalmente nuestros brotecitos, que lo que queremos es que sean lo más fuertes, ¿cierto?, posible, que nos entreguen una buena concentración también de clorofila. Una de las recomendaciones en este proceso, que recuerda que es en oscuridad todo el tiempo, pero aquí, aunque veas crecer su primera hojita, ¿ya?, su primer pastito pequeñito,
déjalo por lo menos unos 3 o 4 días más en oscuridad, que crezca, por lo menos cuando tenga unos 7 a 10 centímetros, ahí los expones a la luz. Van a estar muy amarillitos porque aún no han hecho fotosíntesis. Entonces los expones a la luz y bueno, van a ser brotecitos mucho más grandes y van a comenzar a hacer este proceso de fotosíntesis. Y este paso finalmente es la mantención. Es este tercer paso que lo hemos visto también en los otros sistemas de producción, donde los tenemos que mantener húmedos. Y esto es maravilloso porque aquí vamos a ir viendo cómo van creciendo día a día. Los primeros días de semilla activada, ¿cierto? Cuando comienza a salir su raíz, empieza a salir primero su brotecito que se comienza a transformar en esa primera hoja verdadera, en ese panel solar, y comienzan a crecer, a crecer, a crecer hasta unos 10, 15 centímetros, que van a estar perfectos para el proceso de cosecha. Pero recuerda, la mantención muy importante que lo estemos humedeciendo todos los días. Y en el caso del wheatgrass, incluso yo te diría que mínimo unas 3 veces al día. Requiere mucha agua. Vas a ver que también te va a estar pidiendo mucha agua este cultivo. Así que recuerda eso. También lo que te dije, de mantenerlos ahí en oscuridad los primeros días, de poner este cartoncito también que pueda generar resistencia o poner esta primera capa de tierra, eso es maravilloso, es una buena recomendación para tener germinados mucho, pero mucho más fuertes. Y bueno, por supuesto, ya una vez que tenemos nuestros germinados de unos 10, 15 centímetros, de hecho, cuando comienzas a notar que los primeros brotecitos comienzan incluso a caer un poquito, ya es momento de cosecha. En algunas variedades incluso se comienza a dividir, el pastito se comienza a dividir en dos. Esa también es una señal de cosecha de nuestro cultivo. Ahí ya están llenos de clorofila. Entonces ahora pasemos a este paso, que es la cosecha y finalmente la extracción de nuestro jugo, de nuestro pasto de trigo. La cosecha, bueno, quiero que se fijen muy bien en esta imagen. Quiero que vean ahí ese pastito de trigo que ya está más o menos en unos 10, 12 centímetros. ¿Dónde lo voy a cosechar? Bueno, ni muy cerca de la tierra, ni muy arriba. De hecho, ustedes van a ver que hay una zona, que es una zona más blanquecina, donde varía de color blanco a ese color verde, ¿cierto? Intenso que está lleno de clorofila. En ese sector voy a cortar mis pastitos. Lo puedes hacer con una tijera, lo puedes hacer con un cuchillo, ya ojalá lo más parejo posible que quede el corte. ¿Por qué no muy cerca de la tierra? Porque ustedes van a ver que este cultivo, que atrae muchas esporas de hongo, sobre todo, recuerden que estamos utilizándolo en tierra, van a haber esporas de hongo, sobre todo penicillium o botrytis, que les encanta también el pasto de trigo, que es muy dulce, van a ver que se posicionan ahí en la tierra. Por lo tanto, no quiero tampoco cortar, ¿cierto? Donde haya presencia de hongo que va a estar justamente en la base, en sus raíces. Por lo tanto, voy a cortar en este lugar donde hay variación de color, pero también en esta etapa, en este lugar donde varía, hay una alta concentración de minerales, de los minerales que ha absorbido el wheatgrass de la tierra. Por lo tanto, me resguardo de que no hayan esporas de hongo, ¿cierto? De que no tenga contaminación con la tierra y también de tener una buena concentración de minerales, aparte de toda la clorofila que nos va a entregar. Y ahí voy cosechando. Algo importante que por ahí también algunos me preguntan, ustedes van a ver cuando cortan, hacen su primera cosecha, ustedes si dejan ahí esa bandeja y la siguen regando, van a ver que aparece un nuevo brote. Mi recomendación personal es que hagan máximo una segunda cosecha, no más que eso. ¿Por qué? Porque si hacemos más de una cosecha, primero se pone muy débil, el brote es muy, muy débil, ¿cierto? Ya hay baja su concentración también de nutrición, su eficiencia de captación o de producción de clorofila, vas a tener, como te dije, mucho más incidencia de hongos, así que no te recomiendo más de un segundo corte. Es más, yo solamente hago un solo corte ya de mis wheatgrass, un wheatgrass mucho más fuerte, mucho más tierno. Pero eso, para que no lo hagas, aunque veas que aparezca un nuevo brotecito, bueno, trata de, como máximo, hacer un segundo corte, ¿ya? Eso en el caso de la cosecha de nuestro wheatgrass. Una vez que lo cosechas, te recomiendo lavar los pastitos antes de pasar a la siguiente etapa. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestro pasto de trigo cortado, nuestros brotes de trigo, que ya lo hemos cosechado, bueno, ya podemos pasar a la siguiente etapa,
que es la extracción de su jugo. Un jugo que ya sabemos es extremadamente rico en clorofila, ¿cierto? En nutrientes, en minerales. Y aquí hay varios sistemas hoy en día para poder rescatar y no dañar la clorofila también que vienen en los pastitos de trigo. Recuerden que la clorofila es muy inestable, la clorofila se oxida muy rápido, por lo tanto tenemos que hacer el menos daño posible en este proceso de extracción. Pero ¿cómo lo hacían nuestros ancestros? Porque la utilización de clorofila como medicina tiene muchísimos años, miles de años. Bueno, en algunos casos utilizaban morteros de piedra, ¿cierto? Donde ponían ciertas hierbas también, le iban sacando, iban extrayendo esa clorofila. Por otra parte, nosotros tenemos uno de los mejores extractores dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál creen que es? Nuestra boca, por supuesto. Tú podrías sacar o cortar, ¿cierto? Un puñado de brotes de trigo. Podrías poner tu índice con tu pulgar, ¿cierto? Haces un anillo y cortas ese anillo de germinados, o sea, de brotes de trigo, y lo puedes ir poniendo en tu boca. Y los vas masticando muy bien. Los vas masticando, vas extrayendo esa clorofila, maravilloso. Vas a comenzar a obtener clorofila 100% viva, activa, dentro de tu cuerpo. Ya sabes todo lo que va a comenzar a realizar dentro de tu cuerpo. De hecho, la vas a sentir un sabor un poco dulzón también de la clorofila, entre dulce y amargo en algunos casos, ¿ya? Pero vas a sentir inmediatamente la clorofila. De hecho, hay una energía enorme cuando comenzamos a incorporar clorofila viva dentro de nuestro cuerpo. Y te vas a quedar con fibra. La dejas unos minutos, ¿cierto? Ahí mascando un par de minutos, mascas esa fibra y botas la fibra. Por supuesto, no te recomiendo que consumas la fibra del trigo porque es mucha fibra insoluble. Ya te puede generar ahí un taponcito, evitar un proceso de digestión bueno. Así que te recomiendo que esa fibra la elimines y, por supuesto, puedas absorber toda la clorofila de primera mano. De primera mano, o sea, no vas a tener nada de desnaturalización en ese proceso. Y por otro lado, también se los recomiendo mucho, de hecho, mantener siempre la clorofila unos segundos en la boca, que la clorofila es un antibacteriano muy potente, así que va a ayudar a nuestra higiene bucal también. ¿Sí? Bien importante que la podamos también mantener un poco y después, por supuesto, ir tragando toda esa clorofila e incorporándola dentro de nuestro cuerpo. Ya sabemos todos los beneficios que nos va a incorporar. Por otra parte, hay distintos tipos de extractores. Y aquí vamos a utilizar extractores que se llaman extractor lentos o cold press, ¿cierto? O prensadores en frío, que son sistemas, son máquinas que hoy día podemos poner fibra, no solamente el wheatgrass, sino que cualquier vegetal, cualquier verdura que pase por ahí, ¿cierto? Lo que va a hacer es extraer su jugo y la fibra la va a separar por otro lado. Pero este proceso, que lo hace a través de un tornillo sin fin, va apretando solamente la fibra, no va cortando y no va generando alta temperatura como lo hace una licuadora. Entonces, por eso es bien importante utilizar, si es que vas a utilizar alguna máquina, hacer extractores. Hay algunos extractores que son manuales, como los que te estoy mostrando acá, ¿cierto? Que ya vienen diseñados, ¿cierto? Algunos son importantes, obvio, acá también la estructura, de qué están hechos. Si vas a utilizar alguno de plástico, por supuesto que sea de una buena marca, que esté bien certificado para que no podamos liberar microplásticos también dentro de nuestro jugo. Hay otros que vienen, que también yo los recomiendo mucho, de hecho tengo uno de estos de acero inoxidable, andan perfectos, ya que son manuales que vas extrayendo ahí, vas poniendo tu pasto de trigo, vas extrayendo el jugo. Un jugo que, por supuesto, va a estar con una concentración de clorofila altísima y muy poco desnaturalizado, ¿ya? Porque estamos justamente haciendo este proceso de prensado en frío. También hay otros sistemas, ya que son eléctricos, también los recomiendo. Hay algunas marcas por ahí que les voy a recomendar, como este que les muestro acá también, que son extractores eléctricos, que por supuesto no tenemos que estar ahí, ¿cierto? Con la manivela como son los manuales, aunque a mí me encanta también ese tipo de sistemas, pero acá es más cómodo y podemos tener estos otros tipos de sistemas que por supuesto también van a ayudar a la extracción de la clorofila. Algunas marcas que yo les recomiendo, bueno, hoy día hay muchísimas marcas de cold press o de extractores lentos. Por ahí las que yo he utilizado, las que yo tengo, está Lexen, andan muy bien. Omega, también la serie Omega, andan perfecto. Greenies
también es una de las marcas que recomiendo de extractores lentos. En Chile ha llegado Huron. Huron también para nosotros han dado perfecto, muy similar a lo que es Omega. Bueno, y hay varias más. Entonces, por ahí pueden averiguar. Lo importante es que haya una buena certificación también de los componentes que tienen estos extractores lentos y, por supuesto, las revoluciones que vayan a tener. Si lo que necesitamos es que haya un proceso muy, muy lento, donde solamente se apriete la fibra y podamos obtener ahí un producto o un líquido lo menos desnaturalizado posible. Esto lo pueden utilizar para el wheatgrass, pero por supuesto para cualquier otra producción, para cualquier otro jugo. ¿Quieres hacer jugos verdes con una mayor concentración de minerales o biodisponibilidad de minerales, de nutrientes, de clorofila, de enzimas? Bueno, un extractor lento. También se los recomiendo 100%. Bueno, si no tienes un extractor lento, aquí te voy a dar una solución. Podemos utilizar otro sistema, que no lo recomiendo mucho. De hecho, es donde hacíamos nuestros batidos detox, donde sí potenciamos los fitoprotectores, pero acá incluso podríamos hacerlo con una pequeña recomendación que les voy a dar. ¿Cuál es este sistema? En una licuadora, en una juguera, ¿cierto? Podríamos hacerlo. Pero ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer acá? Bueno, poner a esta licuadora unos 200, 300 cc de agua, cortar también ahí nuestro pastito, córtenlo bien en pedacitos bien pequeños, que no sean una fibra muy larga, porque si no se va a enredar en las aspas de tu licuadora, se va a enredar y puedes incluso hasta quemar tu licuadora. Así que sean pedacitos de 1, de 2 centímetros, lo vas cortando muy bien el pastito, lo pones ahí en el agua que va a estar dentro de la licuadora y lo comienzas a licuar. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Pon hielos, unos 5 o 6 hielos para que se baje la temperatura de fricción. Bajamos la temperatura de fricción y vamos a tener menos desnaturalización de nuestro jugo, de nuestro wheatgrass, de nuestra clorofila. ¿Ok? Por lo tanto, bajamos la temperatura de fricción, vamos a tener una mayor cantidad de clorofila activa dentro de nuestro cuerpo. Una vez que ya lo hayas licuado, unos 20, 30 segundos, lo pasas por un sedazo, lo pasas por un colador donde quede la fibra a un lado y bueno, el jugo con la clorofila en el otro y ya está listo. Y listo para comenzar a consumirlos. ¿Ok? Otra forma también hoy día que podemos encontrar clorofila, que es importante, o cómo mantener la clorofila es congelándola. Van a ver que en el mercado hay distintos tipos de clorofila. Van a ver clorofila que viene sintética, con gusto a menta, etc. Esa clorofila no tiene ningún efecto, o sea, cero efecto dentro de tu cuerpo como hemoglobina. De hecho, no es algo solamente que se los diga yo, sino que las investigaciones, incluso las de Hans Fischer y de su equipo, donde hicieron y trataron de emular la clorofila de los vegetales con una clorofila sintética en laboratorio y vieron que no había ningún efecto de esta clorofila sintética dentro de su cuerpo, como hemoglobina, con todo lo que hemos visto, con todos esos beneficios que hemos visto de la clorofila. Por lo tanto, no les recomiendo para nada consumir clorofila que venga sintética. Clorofila desnaturalizada, clorofila deshidratada, bueno, ya saben lo inestable que es la clorofila, cómo se oxida tan rápido, entonces vamos a rescatar muy poco, ¿cierto?, de clorofila activa dentro de nuestro cuerpo en este tipo de productos. Lo único que podemos hoy día rescatar y entender es, o mantener la clorofila, es congelándola. Cuando tú la pasas por un proceso de congelado, detienes un poco la oxidación que hay en la clorofila y puedes incorporar una buena concentración de clorofila activa dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, si vas a consumir clorofila que vas a encontrar en el mercado, siempre que sea congelada. ¿Ok? Eso es muy importante. Una clorofila congelada es una clorofila que aún está estable. Y luego, después tú te la tomas. ¿Cómo la vas a tomar? Sacas ese shot, ¿cierto? Que en general son esos 30 cc de clorofila. Por ahí les muestro más o menos lo que es un shot de clorofila, para que lo vean. Eso es un vasito pequeñito de clorofila. Esos shots los congelan. En general, por ahí se ponen en algunos pocillitos algunos vienen en algunos pocillos de plástico, congelan esos shots, te quedan algo similar a esto que te estoy mostrando acá. Y ese shot congelado lo pones en un vasito de agua con unos 50, 100 cc de agua que se descongele.
Nunca le vayas a poner agua caliente para descongelar el wheatgrass, vas a perder sus propiedades, por supuesto, así que se descongela ahí a temperatura ambiente y te lo tomas. Un shot de wheatgrass, que son 30 cc de wheatgrass, equivalen aproximadamente a 1,5 hasta 2 kilogramos de verdura verde. Mira lo que te estoy diciendo. Un shot, que son 300 cc de wheatgrass, equivalen prácticamente a 2 kilogramos de verdura verde dentro de tu cuerpo. Entonces, imagínate lo que va a sentir tu cuerpo, tú lo vas a sentir. Cuando tomes un shot, es una energía enorme. Algunos pueden sentir un poco de mareo al principio, deja que tu cuerpo se acomode, porque aquí si le estás poniendo un shot muy fuerte de fitoquímicos, de clorofila, de oxigenación a tu cuerpo, donde una vez que tu cuerpo ya se acostumbre, bueno, si lo puedes mantener, si puedes tener un shot diario, excelente, maravilloso. ¿Ok? Aquí estamos llevando la concentración máxima, ¿cierto?, de la luz solar dentro de nuestro cuerpo. Una de las propiedades maravillosas que, por supuesto, nos entrega la alimentación viva. Aquí les quiero dejar una tabla que es bien importante que la entendamos sobre los distintos mecanismos de extracción de clorofila que ya vimos anteriormente. Bueno, cómo mantener de la mejor manera los beneficios, ya sabemos, una vez que estamos masticando nuestros germinados, si los ponemos directamente en nuestra boca, tenemos el 100% de los beneficios directos. Ya no hay ningún proceso de desnaturalización. O sea, extraes dentro de tu boca la clorofila, inmediatamente la incorporamos en nuestro cuerpo y a los 15, 20 minutos ya comienza a tener la funcionalidad de la hemoglobina dentro de mi cuerpo. El extractor lento, maravilloso, tenemos prácticamente un 70% de los beneficios de la clorofila. Luego, si esa clorofila que la pasamos por un extractor lento, la congelamos, vamos a tener cerca del 60% de sus beneficios. Y por otra parte, si pasamos estos germinados, ¿cierto?, estos brotecitos, si no tenemos un extractor lento, si no lo hemos congelado, si no lo hemos extraído con nuestra boca, tenemos esta otra etapa que lo podemos hacer con una licuadora. Ya una licuadora con hielo, como se los comenté, bueno, vamos a tener alrededor del 50% de sus beneficios, que ya es maravilloso. O sea, no hay ningún producto hoy en día en base a clorofila que esté en el mercado que te pueda entregar un 50% de beneficio. Así que excelente. Ya sabes, si vas a hacer tu propio wheatgrass, bueno, ya sabes cómo extraerlo, ¿cierto? Sabes cómo prepararlo. Si lo vas a comprar afuera, bueno, 100% trata de buscarlo congelado, ¿ya? Esa es una buena forma de obtenerlo y ojalá que puedas integrarlo realmente, que puedas integrar la clorofila en tu proceso también de depuración y desintoxicación. Así que es algo importantísimo ahí que podamos entender sobre lo que nos entrega estas preparaciones en base a brotes de trigo. Maravilloso lo que nos entrega nuevamente nuestras semillas germinadas, lo que nos entrega la vida. Aquí estamos, por supuesto, potenciándolo desde lo que es la desintoxicación y la depuración, pero ya vamos a ver cómo influye directamente en nuestro estado vibratorio. Bueno, y antes de terminar la clase, les quiero dar algunas recomendaciones. Muchas de ellas también ya se las di anteriormente, pero quiero que las repasemos porque son bien importantes. Primero que todo, saber y entender muy bien lo que es un shot de wheatgrass, ¿cierto? Que son estos 30 ml. 30 ml al día de wheatgrass, andas perfecto, vas a mantener a tu cuerpo, ¿cierto?, en un estado también de equilibrio, un estado de limpieza importante, vas a estar haciendo que tus órganos, como tu hígado, también se regenere, también se vaya liberando de muchas toxinas. Si quieres ir más profundo, bueno, puedes utilizar 2, 3, hasta 4 shots al día. De hecho, hay en algunas clínicas especiales, por ejemplo, el centro de Ann Wigmore, también utilizan concentraciones más altas, están guiadas también, pero para ir mejorando condiciones o enfermedades como cáncer, ¿cierto? Por ahí algunas condiciones también de diabetes. Bueno, hay varios estudios también en base a lo que es el consumo de wheatgrass frente a este tipo de enfermedades. Pero con 30 ml, con un shot al día, bueno, perfecto, tu cuerpo ya va a andar regularizado. Ojalá que lo puedas estar incorporando diariamente y si no, bueno, ya sabes, la clorofila que hay en los germinados es increíble, es maravillosa. Y para conservar nuestros germinados, recuerden siempre, los tenemos que congelar. Es la única manera de poder mantener la clorofila, una clorofila que es muy inestable, que se oxida muy rápido. De hecho, por aquí
Hemos hecho muchas investigaciones, hemos utilizado varios recursos en este tipo de ensayo. Con la Universidad de Concepción, aquí en Chile, ya hemos revisado los procesos de oxidación de la clorofila una vez cosechada. Entonces lo tenemos completamente analizado. Así que no esperes que pasen más de 10, 15 minutos una vez que extrajiste la clorofila para consumirla. Y si la quieres conservar, como te dije inmediatamente, la pones en algunas cubeteras o en algo, los pones en tu nevera, ¿cierto? En el congelador, para que inmediatamente comiencen ya a congelarse y mantenerse las propiedades de la clorofila. Otro tema que me preguntan por ahí, oye, ¿esto se lo puedo dar a mis mascotas? ¿Podría yo entregarle wheatgrass a mis mascotas? Bueno, por supuesto. De hecho, les recomiendo que vean, por ahí pueden buscar lo que es el forraje verde hidropónico. Es wheatgrass, prácticamente, que hoy día que se le da al ganado, y no hoy día. Esto es, lleva muchísimos años, yo creo que por lo menos unas 2 décadas, donde existe el forraje verde hidropónico. Yo creo que se hizo más famoso el forraje verde hidropónico o el wheatgrass, ¿cierto?, para el ganado que para el ser humano. Entonces, también para los animales es espectacular. De hecho, ustedes van a ver los gatos, les encanta. De hecho, por ahí se reconoce como la hierba gatera, ¿ya? Donde tú puedes poner ahí un pocillito con el pasto de trigo, se lo deja a tu gatito, le va a encantar. Por supuesto que les va a ayudar muchísimo. Ellos saben cómo regularse de manera perfecta. Saben perfectamente lo que hacen la clorofila, los fotones de luz dentro de su cuerpo. Están totalmente alineados con la naturaleza. Bueno, lo único que nos queda ahora es experimentar, seguir entendiendo la magia que hay detrás de la alimentación viva y bueno, entender que el wheatgrass finalmente es energía del sol condensada dentro de nuestro cuerpo. Eso es. Eso es lo que es la clorofila. Qué maravilloso entenderla desde este lado, de entender la compatibilidad que hay con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia sangre. Entonces ya podemos ver, ¿cierto?, estas compatibilidades con el reino vegetal, cómo estos fitoquímicos, estos fitoprotectores son protectores también de nuestro propio cuerpo, cómo ya vamos a ver esta compatibilidad bioenergética también con nuestro cuerpo. Por eso muchos pueblos ancestrales hablan de las semillas germinadas como un alimento de conexión, como un alimento, ¿cierto?, que te conecta con la vida. Bueno, aquí lo estamos viendo también a través de los fotones de luz del sol, a través de la propia sangre, de la propia clorofila que se transforma en nuestra propia hemoglobina. Entonces tenemos una compatibilidad enorme. Aprovechémoslo, disfrutemos también de todos estos beneficios que nos entrega la vida, que nos entrega la naturaleza, a través de la práctica de la alimentación bio, de la nutrición bioenergética. Ya nos vamos a ver en una próxima clase. Que estén muy bien.